La vana autoadulación del pecador, por Jonathan Edwards. Lisonjéanse, por tanto, en sus propios ojos, hasta que su iniquidad sea hallada aborrecible. Salmo 36:2. En el versículo anterior, David dice: La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Es decir, al ver que el impío persistía en el pecado, en una forma de maldad permitida, se convenció de que no temía esos terribles juicios ni la ira con la que Dios ha amenazado a los pecadores. Si el pecador temiera esto, jamás podría seguir pecando con tanta seguridad. Era extraño que hombres que gozaban de tanta luz en la tierra de Israel, que leían y oían las terribles amenazas escritas en el libro de la ley, no temieran seguir pecando. Pero el salmista dice: lisonjéanse, por tanto, en sus propios ojos, hasta que su iniquidad sea hallada aborrecible. Con esto tienen algo que les sirve de fundamento de ánimo, con lo que se convencen de que escaparán de esos juicios, y eso les aleja del día malo. Así procede hasta que su iniquidad resulta aborrecible, es decir, hasta que descubre por experiencia que pecar contra Dios y quebrantar sus santos mandamientos es aún más terrible de lo que imaginaba. Cree que el pecado es dulce y lo esconde como un dulce bocado bajo la lengua. Lo ama y se lisonjea con él, hasta que finalmente descubre por experiencia que es amargo como la hiel y el ajenjo. Aunque considera que cometer el pecado es hermoso, sin embargo encontrará que su fruto es odioso y no lo puede soportar. Proverbios 23:32. Mas al fin como serpiente morderá, y como basilisco dará dolor. Observemos aquí que el sujeto del que se habla es el hombre malvado, de quien el salmista había estado hablando en el versículo anterior. Su acción es adular a sí mismo ante sus propios ojos, es decir, se hace a sí mismo y a su caso aparecer ante sí mismo o ante sus propios ojos mejor de lo que es. ¿Cuánto tiempo continúe así? Hasta que su iniquidad sea considerada odiosa. Esto puede interpretarse como su propio pecado, pues el malvado verá cuán odioso es el pecado para Dios, cuando sienta los efectos de su odio, y cuán odioso es para los ángeles y los santos. O más bien, aquí se pone la causa por el efecto, el árbol por su fruto, y descubrirá que su iniquidad es odiosa, así como descubrirá el aborrecimiento y sentirá la terrible gravedad del fruto de su iniquidad. De ahí que los malvados generalmente se lisonjeen con la esperanza de escapar del castigo hasta que éste realmente les sobreviene. Son pocos los pecadores que desesperan, que abandonan la causa y concluyen que irán al infierno. Sin embargo, son pocos los que no van al infierno. Es de temer que muchos vayan al infierno todos los días fuera de este país. Sin embargo, muy pocos se atreven a creer que corren un gran peligro de ese castigo. Siguen pecando y viajando por el camino directo al abismo. Sin embargo, por uno de ellos se convencen de que nunca caerán en él. Sección 1. Los pecadores se halagan con la esperanza de la impunidad. Así nos enseña la palabra de Dios. Deuteronomio 29, versículos 18 y 19. Quizá habrá entre vosotros varón, o mujer, o familia, o tribu, cuyo corazón se vuelva hoy de con Jehová nuestro Dios, por andar a servir a los dioses de aquellas gentes. Quizá habrá en vosotros raíz que eche veneno y ajenjo. Y sea que, cuando el tal oyere las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande según el pensamiento de mi corazón, para añadir la embriaguez a la sed. Donde se supone que aquellos cuyos corazones se apartan de Dios y son raíces que producen hiel y ajenjo, generalmente se bendicen en sus corazones diciendo: tendremos paz. Véanse también Salmo 49, versículos 17 y 18. Porque en muriendo no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Si bien mientras viviere, dirá dichosa a su alma. Y Salmo 49, 10 y 11, y el 50, 21. Estas cosas has hecho, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero yo te reprenderé, y las pondré en orden delante de ti. Es evidente que los pecadores se ilusionan con la idea de que escaparán del castigo, de lo contrario, vivirían en una angustia terrible y continua. Nunca podrían vivir con la misma alegría que ahora.
Sus vidas estarían llenas de tristeza y luto y vivirían en constante inquietud y angustia, como quienes sufren un intenso dolor corporal. Pero es evidente que los hombres son despreocupados y seguros, que no les preocupa mucho el castigo futuro y que se dedican alegremente a sus negocios y diversiones. Por lo tanto, sin duda se ilusionan con la idea de que no serán eternamente miserables en el infierno, como se les amenaza en la palabra de Dios. Es evidente que se halagan con la esperanza de escapar del castigo. De lo contrario, sin duda se verían refrenados, al menos de muchos de los pecados en los que ahora viven. No seguirían pecando voluntariamente. La transgresión de los malvados convenció al salmista, y basta para convencer a todos de que no hay temor de Dios ante sus ojos y de que se halaga a sí mismo. Sería imposible para los hombres, permisiblemente, hacer día tras día precisamente aquello que saben que los amenaza con la destrucción eterna, si no se animaran de alguna manera a creer que, no obstante, escaparían de esa destrucción. Sección 2. Algunas de las diversas maneras en que los pecadores se halagan a sí mismos ante sus propios ojos. 1. Algunos se ilusionan con la secreta esperanza de que no existe otro mundo. Escuchan muchos sermones y mucha charla sobre el infierno y el juicio eterno, pero esas cosas no les parecen reales. Nunca han visto el infierno, ni a los demonios, ni a los espíritus condenados, y por eso están dispuestos a preguntarse, ¿cómo sé que existe otro mundo? Cuando las bestias mueren, se acaban, ¿y cómo puedo saber si no será lo mismo conmigo? Quizás todas estas cosas no sean más que invenciones humanas, fábulas astutamente inventadas. Tales pensamientos tienden a surgir en la mente de los pecadores, y el diablo se dispone a imponerlos. Tales pensamientos les resultan un alivio, por lo tanto desearían que fueran ciertos, y eso los hace más propensos a creer que lo son, de modo que se endurecen en el camino del pecado por la infidelidad y los pensamientos ateos. Salmo 14:1. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 94, versículos 6 y 7. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá Jah, ni entenderá el Dios de Jacob. 2. Algunos se lisonjean pensando que la muerte está muy lejos y que en el futuro tendrán muchas oportunidades de buscar la salvación, y creen que si la buscan con fervor, aunque falte mucho tiempo, la obtendrán. Aunque no ven razón para concluir que vivirán mucho, y quizás no lo concluyan con certeza, no se les ocurre que sus vidas sean realmente inciertas, y que sea dudoso que vivan un año más. Tal pensamiento no los domina. Y aunque no están absolutamente seguros de que vivirán hasta la vejez o la madurez, se lisonjean en secreto con tal imaginación. Están dispuestos a creerlo. Actúan en consecuencia y se arriesgan. Los hombres creerán que las cosas serán como ellos elijan, sin razón y a veces sin la apariencia de razón, como se aprecia más claramente en este caso. Salmo 104, versículos 1 al 12 y Salmo 49, 11. Su pensamiento más íntimo es que sus casas perdurarán para siempre y sus moradas por todas las generaciones. Llaman a sus tierras con sus propios nombres. La predisposición y el deseo de los hombres de que así sea es lo principal que los lleva a creerlo. Sin embargo, hay otros argumentos que utilizan para halagarse. Quizás piensan que, dado que actualmente gozan de salud, son jóvenes, o que, siendo hombres útiles, hacen mucho bien. Y tanto ellos como los demás oran por la continuidad de sus vidas. No es probable que la muerte los arrebate pronto. Si viven muchos años en el mundo, creen que es muy probable que se conviertan antes de morir. Esperan en el futuro tener oportunidades mucho más convenientes para convertirse que las que tienen ahora. Y, de una forma u otra, creen que completarán su labor antes de llegar a la vejez. 3. Algunos se jactan de llevar una vida moral y ordenada, y por lo tanto creen que no serán condenados. Creen que no viven en vicios, que no se preocupan de perjudicar a nadie, que son justos y honestos, que no son adictos a la bebida, ni a la impureza, ni a las malas palabras, que guardan el sabbat estrictamente, asisten constantemente al culto público y mantienen la adoración a Dios en sus familias. Por lo tanto, esperan que Dios no los arroje al infierno.
¿No ven por qué Dios debería estar tan enojado con ellos como eso implicaría, siendo tan ordenados y regulares en su vida? ¿No ven que han hecho lo suficiente para enojarlo hasta ese punto? Y si lo han enfurecido, imaginan que también han hecho mucho para apaciguarlo. Si aún no se han convertido y es necesario que experimenten otra conversión para su salvación, esperan que sus vidas ordenadas y estrictas incitarán a Dios a concederles la gracia que los convierte. Esperan que Dios no vea ir al infierno a quienes viven como ellos. Así se lisonjean como aquellos que confiaban en sí mismos como justos, como lo dice Lucas 18:9. 4. Algunos hacen de las ventajas que les brindan la vida una ocasión para autoadularse. Se jactan de vivir en un lugar donde el evangelio se predica con fuerza y entre un pueblo religioso, donde muchos se han convertido, y creen que así les será mucho más fácil salvarse. Así, abusan de la gracia de Dios para su propia destrucción. Hacen lo que las Escrituras llaman menospreciar las riquezas de la bondad de Dios. Romanos 2:4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento? Algunos se jactan de haber nacido de padres piadosos, queridos por Dios, que han orado frecuente y fervientemente por ellos. Esperan que sus oraciones sean escuchadas y eso los anima a seguir descuidando sus almas. Los judíos dependían mucho de esto, de ser hijos de Abraham. En Juan 8:33 se jactan: somos linaje de Abraham. Y en el versículo 39, Abraham es nuestro padre. 5. Algunos se hacen ilusiones con sus propias intenciones. Pretenden descuidarse, darse libertad por un tiempo más y luego reformarse. Aunque ahora descuidan sus almas y siguen pecando, sin embargo, pronto se proponen movilizarse, abandonar sus pecados y dedicarse a buscar a Dios. Oyen que hay gran aliento para quienes buscan a Dios con fervor, pues lo encontrarán. Y así lo hacen. Se proponen buscar con gran fervor. Se les dice que hay muchos que buscan entrar en el reino de los cielos y no podrán. Pero no solo pretenden buscar, sino esforzarse, aunque por el momento se dejen llevar por la comodidad, la pereza y los placeres, pensando solo en las cosas terrenales. O si les sobreviniera alguna enfermedad mortal y se acercaran a la tumba, antes del tiempo que se ha propuesto reformar, piensan con cuánta vehemencia orarían y clamarían a Dios por misericordia. Y cuando oyen que Dios es un Dios misericordioso que no se deleita en la muerte de los pecadores, se lisonjean de que así moverán a Dios a tener piedad de ellos. Son pocos los pecadores, reconociéndose como tales, que no se animan con la intención de un futuro arrepentimiento y reforma. Pero son pocos los que no se ilusionan con la idea de que buscarán a Dios con sinceridad en algún momento. El infierno está lleno de personas bien intencionadas que nunca demostraron ser verdaderas ejecutantes. Hechos 24:25. Y disertando él de la justicia y de la continencia y del juicio venidero, espantado Félix respondió: ahora vete, mas en teniendo oportunidad te llamaré. 6. Hay quienes se jactan de hacer y haber hecho mucho por su salvación y por lo tanto esperan obtenerla, cuando en realidad no hacen lo que deben ni lo que podrían hacer en su actual estado de impureza. Tampoco tienen ninguna probabilidad de convertirse. Creen esforzarse cuando descuidan muchos deberes morales y algunos instituidos. Ni se esfuerzan como si fuera por su vida. No son valientes por el reino de los cielos. Sin duda hay muchos así. Muchos se preocupan, buscan y hacen muchas cosas y creen que están en el camino correcto para alcanzar el reino de Dios. Sin embargo, existe un gran peligro de que al final resulten ser algunas de las vírgenes insensatas y se encuentran sin aceite en sus vasijas. 7. Algunos esperan, mediante sus esfuerzos, obtener la salvación por sí mismos. Tienen la secreta imaginación de que, poco a poco, infundirán en sí mismos dolor, arrepentimiento del pecado y amor a Dios y a Jesucristo. Su esfuerzo no es tanto una búsqueda sincera de Dios, sino un esfuerzo por hacer ellos mismos lo que es obra de Dios. Muchos de los que ahora buscan tienen esta imaginación. Trabajan, leen, oran, escuchan sermones y asisten a reuniones privadas con el propósito de santificarse y cultivar en sí mismos afectos santos. Muchos, que solo proyectan y planean volverse a Dios en el más allá,
tienden a pensar que es algo fácil convertirse, que es algo que estará en su propio poder en cualquier momento cuando se propongan seriamente hacerlo. 8. Algunos pecadores se hacen ilusiones de que ya están convertidos. Se sientan y descansan con una falsa esperanza, persuadiéndose de que todos sus pecados están perdonados, de que Dios los ama, de que irán al cielo al morir y de que ya no necesitan preocuparse más. Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Los pecadores generalmente se autoadvierten de alguna de estas maneras hasta que el castigo los alcanza. Estas son las trampas con las que Satanás atrapa almas y las atrae hacia su trampa. Son estos autoadelorios los que impiden a los hombres ver el peligro y los mantienen seguros, como el pájaro que se precipita a la trampa sin saber que es contra su vida. Quienes se ilusionan con la esperanza de vivir mucho más tiempo en el mundo, suelen seguir haciéndolo hasta que llega la muerte. La muerte les llega cuando menos la esperan. La ven como algo muy lejano, cuando solo hay un paso entre ellos y la muerte. No pensaron en morir en ese momento ni en ningún otro cercano. De jóvenes se propusieron vivir bastante más, y si llegan a la mediana edad, siguen pensando que aún no están cerca de la muerte, y ese pensamiento los acompaña mientras viven o hasta que están a punto de morir. Los hombres a menudo dependen de su propia justicia, y mientras viven nunca se apartan de ella. Multitudes se sostienen con sus propias intenciones hasta que la muerte hace añicos todas sus perspectivas. Aplazan la obra que deben hacer hasta ese momento, y cuando llega, la posponen para otro, hasta que la muerte, que no se puede posponer, los alcanza. Muchos también albergan una falsa esperanza, la convicción de que pertenecen a Dios, y mientras vivan, por todas las señales que se dan de un verdadero converso, nunca serán persuadidos a abandonar su esperanza hasta que la muerte se la arrebate. Así, los hombres comúnmente se sostienen y se tranquilizan hasta que el fuego del infierno los inquieta. La ruina eterna los alcanza como una trampa y todas sus esperanzas se ven truncadas de inmediato, convertidas en desesperación eterna. Primera de Tesalonicenses 5:3. Que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Sección 3. El objeto de la materia. 1. De aquí aprendemos una razón por la que hay tan pocos salvos y por la que tantos perecen sin el Evangelio. Todos saben que deben morir, y a todos los que se sientan bajo la luz del Evangelio se les ha dicho repetidamente que después de esto hay otro mundo, que solo hay dos estados en ese otro mundo, un estado de felicidad eterna y un estado de eterna miseria, que solo hay una manera de escapar de la miseria y alcanzar la bienaventuranza de la eternidad, que es a través de la fe en Cristo, y que esta vida es la única oportunidad de aferrarse a Cristo. Sin embargo, los hombres son tan dados a halagarse en las maneras que hemos mencionado, que son pocos los que oportunamente cuidan de su salvación. De hecho, no pueden evitar preocuparse en cierta medida por sus almas. Sin embargo, se halagan con una u otra cosa, de modo que se mantienen firmes e ininterrumpidamente en el camino ancho hacia la destrucción. 2. De aquí aprendemos la razón por la cual las verdades inspiradoras de las Escrituras y los sermones inspiradores ya no impactan a los hombres. Es en sí mismo algo maravilloso y sorprendente que las denuncias de Dios sobre la miseria eterna y las amenazas de arrojar a los pecadores al lago que arde con fuego y azufre por siglos de los siglos no los afecten ni los asusten. Pero la verdad es que se engañan a sí mismos por los medios que hemos mencionado, creyendo que esta terrible miseria no es para ellos, que escaparán de ella, aunque muchos otros estén involucrados en ella. No se toman estas amenazas como algo propio, parecen creer que no les pertenecen. ¿Cuántos hay que, a pesar de todos los sermones que han escuchado, siguen aferrados al pecado? Y quienes, aunque son conscientes de que están sin Cristo y siguen pecando, aspiran a ir al cielo y esperan que de una forma u otra lo logren. A menudo se les dice que Dios está muy enojado con ellos. Sin embargo, creen que Dios es muy misericordioso y que podrán apaciguarlo. Si se les dice lo incierta que es la vida, eso no los despierta,
porque se ilusionan con una larga vida. Si se les dice lo peligroso que es postergar la religión, se prometen que en el futuro se dedicarán a ella con más ahínco que otros, y así alcanzarán el fin, la salvación de sus almas. Otros, cuando se les dice que muchos buscarán y no podrán alcanzarla, piensan con seguridad que, habiendo hecho tanto por la salvación, no les será negada. 3. Que cada pecador se examine si no se lisonjea de alguna de las maneras mencionadas. ¿Qué les hace pensar que es seguro posponer su acercamiento a Dios? ¿Qué les anima a emprender semejante aventura, postergando esta obra necesaria? ¿Es que esperan que no existe el cielo ni el infierno y sospechan que Dios no existe? ¿Es esto lo que les da seguridad? ¿O es que no tienen mucho miedo, sino que, dentro de mucho tiempo, tendrán la oportunidad de ocuparse de estas cosas? ¿Es la intención de un futuro que busca un momento más conveniente? ¿Y están convencidos de que Dios los escuchará entonces, después de haber ignorado durante tanto tiempo sus mandatos y amables invitaciones? ¿Se sienten alentados a pecar porque esperan arrepentirse? ¿La misericordia de Dios los anima a ser sus enemigos? ¿Y aún deciden provocarlo a ira porque creen que se apacigua fácilmente? ¿O crees que tu conversión está en tu propio poder y que puedes recurrir a Dios cuando quieras? ¿Es porque naciste de padres piadosos que estás tan seguro? ¿O imaginas que estás en camino de convertirte? ¿Crees que lo que has hecho en religión hará que Dios se apiade de ti y que nunca tendrá valor para condenar a alguien que ha vivido de manera tan ordenada? ¿O crees que ya estás convertido y eso te anima a tomarte la libertad de pecar? ¿O estás seguro porque eres tan necio que no piensas en estas cosas? Dejas estas preocupaciones completamente de lado y casi nunca piensas en cómo será tu vida después de morir. Ciertamente, debe ser una o más de estas cosas las que te mantienen seguro y te animan a seguir pecando. Examina, por lo tanto, y ve cuál de ellas es. 4. Convénzanse a dejar de halagarse así. Se les informa que quienes hacen lo mismo suelen seguir haciéndolo hasta que les llega el castigo. Así se convencerán de la vanidad de tales halagos. Teman los que están seguros que es la carnada del diablo. En vano se tiende la red a la vista de cualquier ave. No solo se te dice en las Escrituras que los pecadores son generalmente atraídos al infierno, sino que tu propia razón puede convencerte de ello. Pues sin duda otros pecadores tienen tantos motivos para esperar escapar del castigo como tú. Y es evidente que generalmente esperan escapar. Los hombres bajo el Evangelio, casi universalmente, creen que no irán al infierno. Si fuera de otra manera, no tendrían paz ni consuelo en el mundo. Sin embargo, ¿cuántas multitudes tenemos motivos para concluir que, por debajo de la predicación del Evangelio, descienden al abismo de la destrucción? Esto basta para convencer a cualquier persona sobria y prudente de la insensatez de tal adulación y de la insensatez de todo aquel que no emprende inmediatamente su gran obra con todas sus fuerzas. Si pudieras tener acceso a los condenados, oirías a muchos maldecirse a sí mismos por halagarse así mientras vivieron en este mundo, y escucharías, con sus lamentos y gritos, la misma doctrina que ahora se predica desde el púlpito. Si tu tentación a la seguridad reside en la incredulidad respecto a las doctrinas fundamentales de la religión, como la existencia de Dios, de otro mundo y de un juicio eterno, considera que, aunque eso te da seguridad ahora, no siempre lo hará. No te sostendrá cuando llegue la hora de morir. El necio, en plena salud, suele decir, Dios no existe. Pero cuando llega la hora de morir, no puede descansar en tal suposición. Entonces, generalmente está tan convencido en su conciencia de que hay un Dios, que se asombra terriblemente por temor a su ira eterna. Es una locura, por lo tanto, halagarte ahora con cualquier suposición que luego no puedas sostener. Si confías en una larga vida, piensa en cuántos que han dependido de lo mismo y tenían tantas razones para confiar en ello como tú, han muerto en tu memoria. ¿Acaso porque aparentemente llevan una vida y una conducta ordenadas, creen que serán salvos? Qué irrazonable es suponer que Dios esté tan obligado por esas acciones, que sabe que no se realizan con el más mínimo respeto o consideración hacia Él, sino con una visión completamente privada. ¿Acaso porque gozan de grandes ventajas no temen que algún día se conviertan y por lo tanto descuiden sus intereses espirituales?
¿Y acaso los habitantes de Bethsaida, Corazín y Capernaum no gozaban de las mismas ventajas que ustedes cuando Cristo mismo les predicó el Evangelio casi continuamente y obró tal multitud de milagros entre ellos? Sin embargo, él dice que será más tolerable el día del juicio para Sodoma y Gomorra que para esas ciudades. ¿Esperan ser salvos aunque se descuiden por haber nacido de padres piadosos? Escuchen lo que dice Cristo en Mateo 3:9. Y no penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que puede Dios despertar hijos a Abraham aún de estas piedras. Se hacen ilusiones de obtener misericordia, aunque otros no, porque en el futuro desean buscarla con más ahínco. Sin embargo, se engañan si creen tener mejores intenciones que muchos de ellos, o que muchos que ahora están en el infierno alguna vez lo pretendieron. Si creen estar en camino de buscarla con sinceridad, consideren si les importarán aún más otras cosas. Si creen tener el poder de arrepentirse, consideren que deben abandonar esa fantasía para que el arrepentimiento se obre en ustedes. Si creen estar ya convertidos, y eso les anima a darse mayor libertad para pecar, es señal inequívoca de que no lo están. Por tanto, abandonen todas estas formas de adulación. No sigan la tentación del diablo ni permitan que nada los anime a pecar. Más bien, busquen a Dios de inmediato y desde ahora con todo su corazón, alma y fuerzas.